casi un tera de fotos. Che, cuando nos juntamos a verla, estamos cada día más solos, mostrando una comida cualquiera. Tenemos un castillo en la nube y todas las visitas contadas, pero la realidad nos sacude con el olor a tierra mojada. Somos las mascotas virtuales de los dueños de la pantalla. Nos conocen más que nadie, los vamos a tener que matar. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo lunes aquí en 3 en 1 desde el estudio de Chicha Mariani con el equipo completo. Acá me acompaña Diana Holguín y Fermín Pacheco y quien les habla Charo Álvarez, y en la operación técnica el gran Chino Román. ¿Cómo estás? Buenas noches, Chinito. Hoy vamos a tener un programa interesante. Porque bueno, vamos a tener una entrevistada muy querida y que conoce mucho el tema que vamos a hablar, pero queríamos empezar un poco con algunos datitos que surgieron del INDEC. Sí, salieron estos días, en realidad hoy salieron y se dieron a conocer datos, la verdad que sumamente alarmantes, en el cual vemos una fuerte caída en todos los sectores, y ahí tenemos algunas placas, que la primera de la cual vamos a estar hablando tiene que ver un poco sobre todo con el mercado del trabajo, y acá está segmentado, a lo cual vemos que la desocupación llegó al 7,7%, y esto acá lo que vamos a ver ahora en esta placa que les vamos a compartir un poco es cómo está dividido. En realidad acá lo que vamos a ver es por sexo y por grupos etarios, en los cuales vamos a ver que sobre todo, nuevamente, las mujeres son las más perjudicadas en esta temática, y vemos que los varones hasta 29 años son los más perjudicados también los varones y mujeres, digo, de la franja etaria de hasta 29 años es más perjudicado. Entonces, acá podemos ver que los 31 aglomerados que hay en nuestro país, la tasa de desocupación está dividida por sexo y por grupos de edad. En total llegó al 7,7, y vemos acá lo que les decía, 8,4 el segmento mujeres y 7% los varones, y acá vemos, bueno, que 17,3% de las mujeres de hasta 29 años y 14,1 en los varones, y después en las mujeres de 30 a 64 es el 5,8 y de 30 a 64 en los varones es el 4,8 de ese porcentaje. Después tenemos otra placa, que es la que le sigue a esta, que ahí es un poco ya lo que a nosotros también nos alarma, que digo, ahí lo que vamos a ver, y por favor le pido también ayuda a Diana, que lo que vemos ahí es que el PBI cae un 5,1% en relación al primer trimestre del año en comparación, y lo que vemos es también que hay una fuerte caída en el consumo. En el sector privado es de 6,7 y en el público de 5,0, y lo que vemos es también la fuerte caída que hay en las inversiones. Sí, a mí, de las cosas que más, en la última edición que tuvimos, que hablamos bastante de los datos duros del gobierno, y una de las cosas que más ¿no? tiran en la mesa desde el gobierno nacional y se agarran de algunos datos hubo 0% de inflación la semana pasada. Digo, bueno, una de las cosas que más le interesa, digamos, a Milei tiene que ver con las inversiones. Digo, todos esos viajes pseudo personales tuvieron que ver con juntarse con varios, digamos, magnates ultrabillonarios que les gusta evadir bastante los impuestos. Y uno, justamente, me parece que está bueno señalar que una de las cuestiones más graves que está sufriendo nuestra economía es justamente la caída de la inversión, ¿no? Digo, esto en comparación de cuál es el relato oficial y qué es lo que nos dice la economía real, ¿no? Bueno, la economía, esto que dice, bueno, relato, es que vamos a estar mejor. Bueno, no, ningún dato de la economía nos está dando mejor.
Hace un ratito hablabas del empleo, lo habíamos dicho en el programa anterior, que habían caído más de 120.000 puestos de trabajo, y uno de los segmentos que más cayó fue justamente casas particulares, que son, las mujeres. Entonces, las mujeres son las primeras que tienen un empleo precarizado, son las que ganan menos, son las que más horas trabajan, y sin embargo son las primeras que obviamente caen, digamos, bajo un sistema de crisis, de recesión económica, con una caída del PBI bastante importante, y con la caída del consumo. Es decir, capaz que hay 0% de inflación, hubo casi nada de inflación durante el gobierno de la Rúa, por decir a alguien, y sin embargo la crisis social se sentía en otros lugares. Es decir, los datos no son datos, pero los datos nos hablan de la realidad de las economías familiares. Este fin de semana, que fue largo, no hubo casi, o sea, la costa atlántica estaba vacía. Digo, no sé si lo podemos llamar a algún comerciante, digamos, de la costa, pero estoy segura que les va a decir que fue vacía. Digo, por lo menos de lo que es la costa atlántica, una gran caída. Sin embargo, salió el gobierno a hablar de los números, digamos, del turismo, de cuánto se movilizó, y la verdad es que fue bastante bajo. No sé cuánto estarán tocando los números, pero no hubo, digamos, ese boom con un doble feriado. ¿No? Es preocupante. No, y además ahí hay una cosa que vemos, y que esto, digo, para los que pueden ser mal pensados, no es que lo dice ni el kirchnerismo ni el peronismo, sino que es el INDEC el que está diciendo esto. Y ahí hay un dato que tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando del tema del PBI. El PBI, obviamente, lo que decíamos, la caída del 5,1 es en comparación al mismo trimestre del año anterior. Este es el primer trimestre del 2024, pero una comparativa, y justamente resaltando lo que decía Diana, es la comparativa del último trimestre del año pasado, porque este es el primer trimestre, y en comparación al último trimestre del año pasado, hay una caída del 2,6% del PBI. Y eso es una fuerte, una fuerte impronta de lo que este gobierno viene haciendo, que es la desinversión y un poco en la problemática que vamos viendo y que vemos en el diario, en el cotidiano, en el impacto de las políticas públicas, que prácticamente hoy en día el gobierno no las acompaña, en lo que vemos en los conflictos que vienen teniendo las provincias y que venimos hablando hace semanas, de lo que pasó en Misiones, de lo que pasó en Corrientes, de lo que pasó en Bahía Blanca, lo que viene pasando un poco a nivel general, que es decir, las provincias tienen conflictos lógicos de su propia incapacidad por ahí de financiar ciertas cuestiones o actividades, y es un gobierno que parecería no interesarle. Hay una cosa que me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando, que pues el gobierno parte del discurso y del planteo y del discurso y la acción, que es no entregarle a las provincias el dinero que les corresponde por la coparticipación, jactarse de haberle sacado casi un 80 y pico, 90% de lo que tiene que ver con la transferencia de las provincias. Ese dinero es con el dinero que las provincias cuentan y necesitan para poder llevar adelante, digamos, el pago a los docentes. Con esto me estoy refiriendo al Fondo de Incentivo Docente, a un montón de cuestiones que en realidad están por ley y no se están cumpliendo. Digamos, hay un incumplimiento ahí claro con respecto a eso. Otra de las cuestiones es a qué costo es el tema del 0% de inflación. Vos podés tener un 0% de inflación porque haces determinadas cosas que generan esto. Ahora, el no pagarle a nadie es como si yo, bueno, sí, no tengo déficit, tengo superávit porque dejé de pagar todas mis cuentas, dejé de pagarle a todo el mundo. La gente está dejando de consumir. Es por eso también que digamos que baja la inflación, porque hay una baja considerable del consumo. Y aparte, la variable del tema del desempleo no es una variable menor, porque fue uno de los grandes números, digamos, que tuvo que ver con la crisis en el momento de la Rúa que vos planteabas también. Digo, sí, no había inflación, pero había una alta desocupación, hubo una serie de variables que se concatenaron en ese momento, que llegó a lo que todos conocemos. La realidad es que no la estaríamos viendo, no sé cuál es la lluvia de inversiones que está al llegar,
dudo que eso suceda, y los números me parece que hablan por sí solos. No, y además hay una cosa que parece, y acá lo estaba buscando justamente, que La Nación, digo, no es que lo está diciendo C5N ni Página 12, lo titula Paradoja, y dice que obviamente el gobierno, que es uno de los impuestos por el cual más recaudó, obviamente, es el impuesto país, puesto por el último gobierno, y ronda los 855 mil millones de pesos para obras que no se ejecutaron en todo el país. O sea, recaudaron esa cantidad de plata y no la repartieron o no lo invirtieron. En realidad, mejor dicho, no lo invirtieron en obras puntuales, digo. Bueno, pero ahí está. Uno de los sectores más afectados en la economía es la construcción. Claro. Eso quiere decir que se movilizan alrededor en una y en el otro. Ahora volvió, digamos, a diputados con modificaciones, pero lo que quiero decir con esto es que encuentran dificultades con las provincias. Es algo medio de lo obvio, pero finalmente en estas modificaciones del RIGI tiene mucho que ver. Digo, también es qué tipo de inversiones, porque bienvenidos sean las inversiones. ¿Quién no quiere inversiones? ¿Quién no quiere que haya puesto de trabajo, que la economía se mueva, que crezca, que nos desarrollemos? Si quieren tener un Walmart a la vuelta, toda la línea yankee que uno puede pensar, qué sé yo, no sé, bienvenido sea. Ahora, la cuestión es si la gente tiene una buena obra social, si puede comer, si puede irse de vacaciones, si tiene derechos para poder elegir. Porque la libertad es el poder elegir. Si vos no podés elegir, es muy difícil. No existe tal libertad, es ficticia. Entonces, si podés elegir solamente entre comer y no comer, o como una de las últimas encuestas de UNICEF, que los pibes dejaron de comer una de las 4 comidas, empezamos por una, chicos. ¿Cómo puede ser? Digo, hay algo que entonces está sucediendo. Hay cosas que dejan de hacer las familias en pos de sostener ciertas cuestiones de su economía familiar. Y nosotros decimos, bueno, ok, en el programa anterior advertíamos de esto de pongámosle todo el tiempo esta alarma de cómo va subiendo la desocupación. Sí. Porque puede haber inflación cero, pero si hay alta desocupación empiezan los graves problemas, y no son solamente problemas económicos, son problemas sociales, digo, son mucho más complejos y con un avance muy fuerte para mí de lo que se llama la latinoamericanización, digamos, de la sociedad argentina. Y a esto me refiero en su sentido lamentablemente peyorativo, pero es esta estructura que comparten algunas sociedades latinoamericanas, como la colombiana, como la peruana, como la chilena, donde hay una fuerte concentración, digamos, de riqueza en un sector cada vez más pequeño y una pobreza cada vez más grande en sectores, pasando de los sectores medios, sectores clase media baja. Entonces, el tema también de la peligrosidad del RIGI con respecto al tema de las inversiones que vos planteabas tiene que ver con qué tipo de inversiones, porque si van a venir inversores que no se sabe el origen del dinero, que van a venir a blanquear el dinero acá, ya sabemos qué tipo de inversiones pueden ser y de qué origen pueden ser esos fondos, que también es peligroso. Y ¿no? peor, una cosa peor, pueden venir de gente que está afuera, que sean argentinos, que estén viviendo afuera, blanquear acá en Argentina y de alguna u otra manera uno no quiere ser pájaro mal agüero, pero volver a llevársela afuera. Sí, eso también es lo que estaba y en este sentido, una de las cosas que venimos hablando, y es un poco, me parece, lo que vamos a desarrollar en la nota de hoy, que la verdad es interesante a cuanto a la temática de lo que vamos a trabajar, y vamos a ver uno de los grandes déficits también de este gobierno, es un poco esto de la falta de inversión en políticas públicas, ¿no? Sí. Bueno, de vuelta al Estado, no tengo yo el... es de vuelta al Estado ausentándose. Bueno, acá la principal idea que tiene La Libertad Avanza, lo dice abiertamente, es venimos a destruir el Estado. Bueno, la destrucción del Estado tiene consecuencias. Una de ellas es del tema, digamos, económico que estamos hablando, de las economías de las familias,
y las consecuencias sociales que eso trae, las angustias, digo, y diferentes cuestiones. Y uno de los temas que se vienen tratando estos últimos 10 días tiene que ver con el caso de Loan Peña, ¿sí? El niño de 5 años, ahora con nueva carátula, ¿no? Que fue, bueno, captado para, se supone, o sea, se presume, para fines de explotación de trata de personas. Este caso que se estuvo desarrollando, digamos, durante estos 10 días, nos habla justamente un poco de la desidia estatal, de cierta convivencia de algunos sectores en este tipo de situaciones graves. Y también lo quiero asociar a cosas que fueron dichas por el presidente, ¿no? En la campaña, que tiene que ver con la libertad de vender órganos, la libertad de las personas, digo, en términos mercantilistas. Uh-huh. Y un poco la idea de poder, bueno, hoy tenemos de invitada a Alejandra Shanahan, de invitarla a ella, que fue directora nacional de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en la antes Secretaría Nacional de Niñez, es que tenía un rol muy importante en lo que refiere a ser el enlace, digamos, con el Alerta Sofía, en formar parte del Comité de Trata de Personas y del Consejo Federal de Trata de Personas, que hoy no está funcionando. Quiero decirlo lisa y llanamente, no está funcionando porque no, como gran parte de las cuestiones que suceden con este gobierno, es que no están designadas las personas. Si bien la secretaría pasó a ser una subsecretaría, no hay designadas autoridades, digamos, que le competen a un área específica de trata de personas que históricamente estuvo en la secretaría también. Y bueno, queríamos hablar con ella un poco de qué se trata, la Alerta Sofía, cuál fue su experiencia de gestión, cómo es el enlace, digamos, con las provincias y con las familias y cómo se acompaña desde el Estado. ¿Estará por ahí, sí, Ale? Está. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos. Ay, no sé si me ven bien. Ahí te vamos a ver. Yo no les veo. Buenas noches, antes que nada. Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Ahí te vemos, Ale. Gracias. Genial. No, gracias a ustedes por la invitación y les venía escuchando y cómo todo está un poco relacionado, ¿no? Sí. Con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? En esta desazón también que nos está atravesando. Así es. Bueno, me atreví hoy a llamarla. Bueno, Vale es trabajadora social, es una trabajadora de, no sé, ¿cuántos años ya que estuviste en el ministerio? No, Más de 20. Tengo los pelos, el pelo blanco. Pero bueno, una laburante por los derechos de las niñeces, una referente, digamos, en este tema, y que en los últimos 4 años de la gestión tuvo a cargo esta dirección que se llama de promoción y protección, o se llamaba, ya no sabemos cómo es ya no hay organigrama, así que básicamente no sabemos. Y queríamos charlar un poco con vos de qué se trata, porque viste, hay veces que la gente dice la Alerta Sofía, es conocido el caso, digamos, de Sofía, pero un poco de qué, con qué te encontraste, qué significa la Alerta Sofía. Un poco sobre mira, eso. Si me permitís, antes Sí. de ir ahí de lleno y relacionándolo un poco con lo que venías diciendo, me gustaría darte un poco una opinión general de lo que creo, ¿no? Bien. Con esto que decías del presidente y sus discursos y todos los funcionarios vinculados con esta gestión de gobierno, o sea, del presidente para abajo, con esto del Estado versus el mercado, ¿no? Yo entiendo que para el Estado todos somos sujetos de derecho. Si nosotros lo corremos de esa lógica y nos ponemos en una lógica de mercado,
pasamos a ser objetos donde el mercado va a disputarnos de acuerdo al poder, ¿no? que maneje. Eso como primer cuestión y vinculado también relacionándolo con la trata de personas, que es un delito tremendo porque afecta la libertad de las personas, la dignidad, lo afecta en todo su ser, ¿no? En su humanidad. Ujú. Y en ese sentido, la República Argentina construyó una red normativa institucional de equipos de trabajo, que eso es lo que por decisión de gobierno, yo creo que acá el Estado presente o el Estado ausente son decisiones, ¿no? Totalmente. Y acá hay una decisión de que esas redes se empiecen a resquebrajar a solo 6 meses, y donde vemos un ejemplo donde el Estado no está actuando responsablemente en la rápida localización de Loan, lamentablemente. Pero bueno, vinculado a esto, nosotros tenemos normativa, somos precursores en América Latina vinculado con la normativa de protección y atención, la prevención en principio de la trata y la asistencia y protección de las víctimas, ¿no? 2008 es la primera ley que se sanciona, y en la conformación institucional, la propia ley crea, como vos bien decís, diversas institucionalidades que se encargan justamente de la prevención, de generar política pública, y que esta política pública sea implementada por los diversos organismos según sus competencias. Algo así como lo que entendemos en el sistema de protección integral de niñez. Bueno, acá hay un sistema donde fundamentalmente se trabaja en la prevención. Bueno, en esa normativa se crea el Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que, como bien vos decís, a 6 meses, ya más de 6 meses, estamos a 24 de junio, no se convocó una sola sesión. Ese Consejo Federal está conformado por organismos de los 3 niveles de gobierno, o sea, nación, provincias, municipios, de los 3 poderes del Estado: poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, y todas las provincias están representadas, además de organizaciones que se encargan de la prevención y la asistencia en materia de trata. Bueno, ese Consejo Federal no se reunió. Ese Consejo Federal, a su vez, tiene como uno de los objetivos, es la conformación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata, que se encuentra vigente, que tiene también estos ejes ordenadores: la prevención, la asistencia, la persecución y la institucionalidad. Ustedes córtenme o... No. Estamos siguiendo. Porque no les veo. No, estoy ahí en el ordenado, pero digo que la consecuencia justamente de que no funcione el Consejo Federal, pensaba Por eso recién, es que voy, justamente no hay un entramado, no hubo un entramado rápido, ¿no? O más aceitado, por ejemplo. No hay estrategias de prevención, Ujú. creo. Y bueno, después vamos a ver a la atención. A su vez, la ley crea el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que es el encargado de seguir, digamos, que cotidianamente las instancias de este plan nacional. Este consejo, que uno de los ministerios era el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Niñez, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, nos reuníamos periódicamente cada 15 días para ir haciendo el seguimiento de cómo se venía realizando, en particular todo lo que es la prevención, pero también, digamos, una vez que hay todo un protocolo también establecido, de hecho fue actualizado en el año 2023, eso dependía de Jefatura de Gabinete de Ministros, que lo trabajamos colectivamente incluso con las provincias, que cada provincia tiene su punto focal de asistencia a víctimas de trata. O sea, había todo un entramado institucional que hoy al menos está inactivo, por decirlo de alguna manera. A su vez, tenemos el Alerta Sofía. El Alerta Sofía es un mecanismo, digamos, de un sistema de emergencia en los casos de niñas y niños pequeños cuando hay un riesgo inminente, ¿no? Para la activación de esta alerta había representantes de los ministerios, o sea,
la alerta técnicamente, si quieren les cuento, sí. inicia ante el pedido del juez que lleva la causa, lo remite, digamos, al comité de alerta Sofía. Hay una reunión donde interviene la Protex, que es la Fiscalía de Trata específica. Y en todo esto me gustaría hacer un paréntesis y Sí, aclarar que en todas estas áreas, equipos especializados, conocedores del tema, que acá hay otra cuestión vinculada con quienes hoy ocupan ciertos lugares y el conocimiento que tienen de los temas bueno, y claro. de estas cuestiones tanto normativas como técnicas, ¿no? Sí. Que Bueno, tanto costó crear, ¿no? Que haya ese tipo de profesionalización, ¿no? Y que tanta gente esté a cargo, o sea, estén puestos en lugares que hayan estudiado, especializándose, para estar en lugares claves para que el Estado dé respuesta. Y, digamos, la alerta es inmediata, o sea, llegaba, digamos, el pedido de un juez al Comité Nacional y a mí que era el enlace me llamaban y a la hora que sea nos conectábamos, evaluábamos la situación. La CENAF tenía en ese caso el rol de evaluar si era correspondía una alerta inmediata, cuáles eran los mecanismos de protección de esos chicos, o la difusión de esas imágenes en particular, porque Alerta Sofía en una primera instancia es el aviso a través de redes sociales para que sea difundida inmediatamente la imagen, ¿no? Y evitar la circulación del niño o niña y su identificación rápidamente por cualquier persona que pueda observarla. Y acá entraba el Sistema Federal de Búsqueda, también organizado para justamente la búsqueda de personas. Y había un agente muy importante también en la Alerta Sofía, que es el ENACOM, que es uno de los organismos que también se está desarticulando. Bueno, así funciona Alerta Sofía. Honestamente, entiendo que se activó, no sé cuál habrá sido el procedimiento. A mí, mientras esté difundida la imagen, esto para mí es importante. Así como los mecanismos de aviso, o sea, el 134, tiene que llamar la gente para darle la alerta si ven al niño o la niña que se encuentra en búsqueda. Pero a su vez eso creaba una mesa de trabajo donde el Sistema Federal de Búsqueda, que estaba encabezado por el Ministerio de Seguridad, inmediatamente conformaba una mesa de trabajo, trabajaba con fiscalía, digamos, había como toda una estrategia y en lo que refiere, digamos, a niñez, establecer también todos los mecanismos de protección. Digamos, se activaron varias alertas Sofía durante la gestión con buenos resultados, porque, digamos, no fueron muchas, no quiero dar detalles, pero, digamos, con buenos resultados. Pero bueno, es un mecanismo más en todo lo que tiene que ver con la emergencia, ¿no? La búsqueda rápida, porque en esto todo el tiempo que pasa no solo demora, digamos, la posibilidad de que aparezca, yo soy siempre optimista, pero aparte la afectación que tiene sobre ese niño, sobre esa niña, ¿no? Estamos hablando de niños pequeños que son separados de sus familias y que esto requiere que sea resuelto rápidamente, ¿no? Así que bueno. Sí, Ale, perdón, no, por favor. No, una de las cosas que se dijeron en estos días es que no funcionó el protocolo, que no funcionó de manera correcta. Digo porque, por ejemplo, yo desconozco cuál es el protocolo, vos estabas nombrando algunas cuestiones de cómo iba siendo. No sé si eso tiene que ver con, por ejemplo, o sea, tiene que ver directamente con la búsqueda del niño en particular, o también involucra, digamos, a las personas, entre comillas, presuntamente sospechosas que pueden estar involucradas. Yo quiero hacer ahí una aclaración, si me permite. Sí, claro. Que tiene que ver con una postura que yo lo que me enteré es todo por los medios. No tuve acceso, por supuesto, a ninguna documentación. Entonces, por una cuestión de protección de lo que pueda hacer la investigación o incluso ética, teniendo en cuenta a la familia, yo la verdad desconozco a qué protocolos se refieren o qué fue lo que se ha hecho. Claro. Honestamente, salvo por la difusión en los medios. Sí te puedo decir que cada organismo tiene su protocolo, o sea, que estoy hablando de los organismos con los que trabajábamos. El organismo de niñez.
tanto seguridad Ok. tiene su protocolo como justicia, digamos, cada organismo que trabajamos, y asimismo había un protocolo de articulación, Ujú. donde se especificaba también cuáles eran las funciones de cada una de las áreas. Esto es real. Ahora, yo no sé a cuál protocolo se refieren, Claro. Sí, o cuál falló, digamos. Honestamente, entonces sí, yo sí. la verdad no puedo hacer una evaluación de ese tipo. Sí, digamos esto, que sí se ha trabajado para que se construyan protocolos de acuerdo a las competencias de cada organismo, que estas siempre tienen que ser en articulación con, con el organismo local, con los organismos, los juzgados, digamos, ¿no? Hay protocolos, no es que no los hay, no sé a cuál se refieren, eh, pero preferiría no hacer una evaluación porque me parece que no he tenido información fehaciente, sino que todo lo que me fui enterando fue por lo que llegó de los medios. Ale, yo te quería hacer una consulta que tiene que ver con que Mm. también se estuvo diciendo, no me voy a referir al caso puntual, sino que en esto de, bueno, cuando sucede una situación con algún caso que se transforma con mucha difusión y muy mediático y que estamos todos pendientes, digamos, todos y todas pendientes de qué va pasando, ¿no? En el día a día, también empiezan a surgir como datos que se van diciendo en relación a cuánta cantidad de niños y niñas están en esta situación que han desaparecido y demás. Yo no sé si eso que se fue diciendo, digamos, es así o qué pasa en relación a cómo se continúa o cuáles casos siguen activos o por qué, o por lo menos a mí me surgía esta duda, ¿no? Porque es como que algunos sí, digamos, son súper mediáticos y después hay muchos que por ahí no nos enteramos, ¿no? No sé si tiene que ver con ahora que vos planteabas que el ENACOM no está funcionando No, o no, no yo está... lo que dije fue que el ENACOM forma parte. Claro, Yo creo, bueno, eso también tiene que ver con el poder de los medios de difundir, y yo celebro, digamos, sí. que sean parte, ¿no? Porque también como una estrategia de prevención. Ujú. Sí me preocupa cuando no hablo no estoy hablando del caso, cuando se dan informaciones que pueden entorpecer la Claro. investigación o la búsqueda. Sí, sí, Pero, por ejemplo, en este caso creo que el rol importante fue de la comunidad. claro. Sí. Sí, sí, Fue sí, importante la movilización de la comunidad para que los medios vean, digamos, lo que estaban pasando, y eso por ahí genera otra vuelta claro. a la situación, porque si vos no tenés el Estado, que es el que Ujú. primero Ujú. Se pone al genera, digamos, frente, sí. detecta la situación, genera la alerta, fíjate que fue como después, Claro. porque la comunidad se movilizó. Ujú. ¿No? Entonces eso es importante, y los medios lo toman, y bueno, ahí después tenés diferentes estilos de los medios donde Sí, dan una información, y otros que pueden ser hasta perjudiciales, ¿no? Porque pueden generar, no sé, otras cosas. claro. Pero bueno, es un tema, digamos, y a mí me gustaría vincularlo, volviendo al principio, con esta situación eh, de los niños objeto, ¿no? Y que cómo puede ser que siga sucediendo con toda esta normativa, con una Ujú. República Argentina que suscribió la Convención de los Derechos del Niño, que le incorporó a su Constitución, que tiene una ley de protección, y que digamos que todavía tenemos que seguir trabajando para evitar esto, ¿no? La cuestión de la compraventa. Nosotros como país fuimos condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2 veces, y nos sigue pidiendo que tipifiquemos el delito de compraventa de niñas, niños y adolescentes. Mira. Entonces Hay todavía una tenemos deuda deudas, fuerte del tenemos que seguir Estado. trabajando, en insistir sobre estas cuestiones. Se trabajó, digamos, la gestión anterior en un proyecto de Eso te ley iba a preguntar, que se sí. trabajó colectivamente desde, no sé, desde la Secretaría de Derechos Humanos, organismos de niñez, la Defensoría, digamos, para justamente poder avanzar en estas cuestiones. Pero vuelvo acá, si el Estado deja de estar fuerte, se debilita en contraposición a un mercado Ujú. que pide, digamos, condiciones de los chicos y las chicas para su transacción, es terrible. Digamos, me parece que estamos viviendo un momento
es un desastre en general, o sea, lo que venían contando, ¿no? Lo que nos está atravesando, porque además todas estas cuestiones se profundizan en situaciones de vulnerabilidad. Totalmente. ¿No? La situación de trata tanto de adultos como de niños, niños o adolescentes. La trata laboral, la trata sexual, digamos, es muy complejo el tema, a mí me preocupa, por supuesto, eh, y me parece que es necesario seguir insistiendo como comunidad, desde los medios, que el Estado no es una entelequia o algo que pasa por la cabeza de una persona. Es un colectivo que tiene sus reglas, que tiene su protección, porque digamos, yo tampoco puedo entender las contradicciones del discurso. Perdón, No, está bien. No. interrúmpame. Cuando se habla de la libertad, vos no puedes hablar de libertad con necesidades o no puedes hablar de libertad en un contexto de desigualdad. Claro. ¿No? Entonces, es preocupante. Este caso me parece que es muy importante para difundir acerca de la importancia del rol del Estado. Exactamente, sí. En estas cuestiones, que son cuestiones que mucho no se difunden, ¿no? Como roles del Estado, porque son cosas que hacemos. Ya te digo, nosotros teníamos reuniones cada 15 días, digo, esto es algo que se trabajó mucho, se fortaleció mucho el comité ejecutivo. Me parece interesante lo que planteas en relación a la importancia del rol del Estado, sobre todo porque no hace mucho sucedió lo del cierre del Ministerio de Mujeres, digamos, definitivamente, y en esa convocatoria que se hizo en la Comisión de la Mujer en la Cámara de Diputados, una de las cuestiones, o uno de los cuestionamientos, digamos, del otro lado, ¿no? De la supuesta libertad, era, bueno, no redujeron la cantidad de femicidios que hay diariamente, o para qué está el Estado si eso es como el argumento que se utiliza, ¿no? Para denostar todo esto que vos estás planteando, pero me parece que es sumamente importante plantear que qué es lo que justamente sucede cuando el Estado no está, que en realidad es la libertad para quién, digamos, para que sigan comercializando, para que sigan... sí hay libertad, pero me parece que acá la libertad es para beneficios de quienes, en detrimento de quienes otros, ¿no? Quizás. La libertad la tenemos, es un derecho constitucional, pero para que, digamos, bueno, lo vimos la semana pasada también, la movilización. La libertad es de donde se para referirse a esa libertad. Claro. Yo creo en la libertad que expresa nuestra Constitución, las convenciones sobre derechos humanos. Nosotros no es que estamos hablando ahora de libertad, quiero creer. Sí. O sea, ¿no? Es uno de los derechos que tenemos como seres humanos. Qué sé yo, la esclavitud se abolió en el siglo XIX. Entonces, acá se está hablando de otra cuestión. Y esa cuestión de la que se habla nos afecta a diario, a todos y a todas, digamos, con cosas cotidianas, qué sé yo, o con cosas serias, porque acá estamos hablando de la vida de un niño. Tal cual, y era la idea un poco de invitarte, hablando justamente de esa contraposición, digamos, de mirada sobre el Estado y qué pasa cuando el Estado se ausenta, ¿no? Cuando el Estado no tiene políticas públicas, cuando el Estado no tiene organismos que puedan hacer prevención, cuando el Estado no tiene articulación con otros poderes del Estado para prevenir, para hacer seguimiento, digamos, de distintas situaciones. No, y además ahí, perdón, buenas noches Alejandra, acá te saluda Fermín Pacheco. Una de las cosas que vemos, y que mi pregunta va sobre eso, es, hace no mucho vimos un video que está circulando de la actual ministra de Seguridad, donde habla del tema de Rothbard y se refiere a Lila Lemoine y dice, bueno, los niños son como una cosa que los padres tenemos como para comercializar o explotar o más o menos hacerlo. Creo que es una cosa que atrasa muchísimo. Y mi pregunta va sobre, obviamente, este discurso que es la línea del gobierno, obviamente, que es totalmente mercantilista y bien vos lo marcabas. Es decir, ¿crees que hay un agravamiento de la situación, o al menos eso se ve en las estadísticas, digo, un poco
digo, vos obviamente como profesional y experta en esta temática, ¿ves algún agravamiento en la sociedad o en los números estadísticos? Con respecto a que todo. No, con respecto a esto que decía, de esto que de vulneración de los derechos de los niños. Bueno, y un poco que hay lo un discurso. comentaba Diana con los informes de UNICEF, la Universidad Católica, digamos, ha difundido también informes, pero nosotros, a ver, yo quiero decir una cosa y que no se me malinterprete, ¿no? Porque podemos dar muchas estadísticas, pero los pibes son pibes, de carne y hueso, que viven en familias, que no le están pasando bien, que los comedores no están entregando alimentos, o sea, tenés una seguidilla de cosas que afectan a la vida de los pibes. Por supuesto que una de las cuestiones que yo creo que es más seria es que no coman, Tal cual. ¿no? O sea, que no tengan garantizadas las comidas diarias. Esto es muy serio. Em, que digamos que la educación está en riesgo porque el gobierno decidió sacar los fondos educativos en las escuelas primarias, que no solo hacen una tarea educativa, ¿no? En las escuelas, que haya desarticulados programas donde los pibes y las pibas podían, bueno, Diana lo puede contar, Claro. ¿no? Desde zonas de crianza, digo, hay un montón de cuestiones, independientemente de las estadísticas, que todas dan mal, las que Exactamente. busquemos. Sí. La realidad es que vos si sumás un conjunto de números de pobreza, de consumo, de desempleo, digamos, todo eso habla, yo a veces dudo, viste, en esto de que el Estado se corre. El Estado no se corre, el Estado toma esas decisiones. Claro. Exacto. Sí. Lo estuvimos Porque debatiendo en está los lleno otros de programas. funcionarios, Sí, digamos, está sí. lleno de funcionarios, Sí, es una van decisión poniendo, política, claro. sacando, te sacan ministerios, pero ponen todas las competencias en uno, Claro. o sea, con personas que, digo, esto también, esto que está sucediendo, también tiene que ver con desconocimiento de cómo abordar las situaciones, digamos, hay cuestiones que son políticas y cuestiones que son técnicas. Y si logramos sumar las dos es genial, pero digamos, a veces hay que decir, loco, yo esto no lo sé. A ver, tenemos los equipos nuestros dentro de la Secretaría, nosotros teníamos un programa de restitución de derechos que se encargaba de todo lo que era trata, restitución internacional de niños. Son equipos especializados, echaron un montón de esos compañeros de esos equipos. Entonces, todo eso es esa línea de cuestiones que suman y que hacen una gran estadística de cómo nos afecta en la cotidiana. Sí, y además dejan de ser justamente un número de, bueno, echamos 15, como dice el presidente, echamos 15.000 personas, como echamos 15.000 vagos, ¿no? Vago, cuca, de todo todos los adjetivos que quieran decir. Y después son las personas especializadas en temas, por ejemplo, ¿no? En temas como este que estamos tratando hoy, que tiene que ver, digamos, con de trata. Exacto. Totalmente amplios que necesitas, que a su vez formaban otras personas, porque dentro del programa te daban capacitaciones incluso a las fuerzas de seguridad sobre derechos de los niños y las niñas, a los puntos focales, o sea, las áreas responsables de las provincias que se ocupan del tema, digamos. Todo eso es como que está en suspenso. Porque si vos preguntas, no te dicen, el programa no existe. No, Pero es que es justamente esto que decíamos al principio, la dirección que tenía a cargo Alejandra tenía muchas áreas muy específicas al mismo tiempo. Y no sabemos quiénes están a cargo, no sabemos a quién pedírselo, ¿no? Es como tipo, bueno, ¿a quién? A Petovelo y ahora al nuevo que nombraron hace 10 días, pero después no hay Pero organigrama. Qué perverso que ha sido, perdón, Sí. dos cosas, me gustaría hacer una respuesta sobre el Ministerio de Mujeres. El Ministerio de Mujeres y nosotros articulábamos en conjunto la asistencia en el territorio. Ellos tenían el programa Acompañar, que tenía todo un equipo que seguía situaciones de trata, por ejemplo. Claudia Perugino Digamos, estaba a cargo. todo eso, Claudia Perugino estaba a cargo del programa Acompañar, sí.
bueno, trabajábamos en conjunto todo lo que era asistencia a víctimas y muchos otros programas que a mí me preocupa que hoy no tienen continuidad porque falta un organismo en ese proceso de trabajo conjunto. Pero volviendo a lo que dice Diana, una de las cosas perversas que hizo esta gestión fue transformar todo un Ministerio de Desarrollo Social, que tiene muchos años, en parte de un Ministerio de Capital Humano, que volvemos, ¿no?, a la cuestión de la medida mercantilista, pero que el Ministerio de Desarrollo Social anterior se llama Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Sí. O sea, han destruido el Ministerio de Desarrollo Social y le pusieron ese nombre porque hay una ley que crea la Secretaría. Entonces, han hecho todo un mecanismo perverso para decir, no, la Secretaría existe, pero la Secretaría en sí es hoy una subsecretaría que, como bien dice, renunció hace poco la que era la Mármore responsable, con otra mirada en general parado sobre una mirada medio conservadora, podemos decir, muy conservadora. Pero bueno, eso es lo que están haciendo con la institucionalidad vinculada con la niñez y adolescencia, ¿no? Y si uno llama y te dicen, no, el programa está. Las provincias, algunas de las provincias con las que tengo contacto y les voy preguntando cómo están haciendo, porque bueno, uno se preocupa por algunos titulares de programas, ¿no? Y las provincias están absorbiendo algunas de estas situaciones, las que pueden. Claro. Porque también es complejo. Entonces, hay mucha gente hoy trabajando para seguir garantizando derechos de los chicos y las chicas en un contexto totalmente adverso. Y bueno, es preocupante, la verdad. Una cuestión que sumo a esta falta no institucionalidad, pero al mismo tiempo es una decisión política, como vos decís, es un Estado que decide no estar presente, porque es una decisión política de no hacerlo, pero aparte también está comprobado con el tema de la subejecución. O sea, no solo no está la estructura, no están los organigramas, sino que no están ejecutadas las partidas, porque venimos de un presupuesto, digamos, de la continuidad del presupuesto del año pasado, que ya sabemos que con la devaluación del principio de año quedó como vetusto aparte, la posibilidad de reasignación de partidas, pero aparte ya vemos que en un montón de situaciones no existe la ejecución presupuestaria, que también te da la pauta de que no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? No, y la consecuencia a posteriori, que igual eso también es una decisión política, claro, es que te renueven también el presupuesto con lo ejecutado este año, o sea que puede ser muchísimo menos todavía, ¿no? Si lo del año pasado era poco y ahora ejecutaste el 25%, en general se evalúa cuánto ejecutaste para volver a darte plata. Claro. Más o menos ese es el mecanismo a grandes rasgos, ¿no? Estoy diciendo una cosa sí, yo creo que ahí también exagerada. Hay un poco de intencionalidad y también creo que hay un poco de desconocimiento, porque vos hoy tenés todo la burocracia, ¿no? Sí. Bien dicha, todo el sistema de funcionamiento operativo del Estado, o sea, cómo tiene que funcionar eso, con firmas, claro, ausentes, o sea, sí, carencia de firmas, qué sé yo, y todo un mecanismo de denunciemos antes por las dudas y después ejecutamos. claro. O sea, que es el mismo mecanismo violento que están implementando para el amedrentamiento, ¿no?, de las movilizaciones. Digo, ¿no? Generar cierto miedo, ¿no? O sea, porque si todo es denunciable, qué sé yo, un funcionario nuevo que tiene que poner una firma y dice, qué sé yo, que tengo que firmar. Sí, pues, claro. No sé, pienso, se me ocurre, ¿viste? No, pero hubo varios funcionarios, también uno de sus datos, de los datos, digamos, de este gobierno, es que justamente renunciaron una cantidad de funcionarios bastante importante y algunos que iban a asumirlo decidieron bajarse, muchos. Estamos hablando de varios. Hay una cuenta en Twitter que va como tirando esa data y diciendo, bueno, a 180 días ya hubo 40 funcionarios que fueron renunciados o renunciando y otros 200 que hay que no están designados y que toman decisiones.
Digo, también eso habla de cómo empobrecer el Estado, ¿no? Porque digo, hay personas que están adentro de los organismos, nosotras porque conocemos mucho mejor, digamos, la ex secretaría, pero hay un montón de personajes que están ahí, que no tienen firma técnicamente, pero que toman decisiones diarias. Se me ¿cuál es? ocurre uno así como muy importante que manda proyectos de Sí, ley, de bueno, seguro. que todavía no se Pues sabe así todo, qué cargo claro. le van a dar. Pero bueno, yo igualmente creo que tenemos que rescatar, porque bueno, yo soy trabajadora del Estado, ¿no? Ujú. Eh, eh, yo creo que para mí, trabajadora social formada en la universidad pública, trabajar en el Estado es un orgullo, ¿no? Porque Ujú. lo que hacemos cada día como trabajadores del Estado es transformar, Ujú. ¿no? Es la idea. Y que hay como un desconocimiento y también meter una idea del Estado bobo. Sí. Y ahí te das cuenta porque, digamos, no funcionan, porque no es para bobos el Estado. Ujú. Claro. Tenés que tener, o por lo menos la inquietud de aprender, qué sé yo, Ujú. si te ponen o trabajar con los equipos que están formados, Ujú. pero nunca considerar livianamente el rol que tiene el Estado, porque para mí, bueno, ya les digo, es el lugar que sea es muy importante. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando difundimos acerca de qué hace el Estado. Y no, hay muchas cosas que el Estado hace cotidianamente eh, que no, que no se difunde, y que está bien, no tiene, si bien eh, está bien difundir y hacer conocer a la comunidad, y es una obligación también hacer conocer los actos de gobierno, hay muchas cosas que son desconocidas, ¿no? Por la comunidad, y parte es lo que se hace cada día en las áreas de niñez, Ujú. tanto de los municipios como de las provincias, y como lo que se hace en la SENAC. Pero sigo diciendo SENAC, Sí, perdón. sí, no sé, Sí. Bueno, seguimos además, en eso. un estado totalmente ausente en estas temáticas, pero también tenemos un presidente totalmente ausente que está viajando hace semanas y Bueno, pero eso no es casual, con perdón. conflictos, digo, no, No, pero está bien, totalmente de acuerdo, coincido. pero digo, no es casual y digo, obviamente, representa si la cabeza del Estado, en cuanto a la problemática que tiene el Estado hoy en día y siendo la cabeza del Estado Nacional, está dando reuniones y participando en reuniones, diría, hasta cuasi privadas. ¿Qué podemos esperar qué podemos esperar para abajo de eso, de este gobierno? Un poco ese es el resumen, digo, mirar al presidente para entender lo que hay abajo. Pero bueno, Sí, obviamente. nada, creemos así como, digo, creemos porque así lo entendemos también acá con los compañeros, pero con Ale en particular, después de mucho trabajo juntas, creemos mucho en el Estado, lo reivindicamos el trabajo que hacen todos los que forman parte y los que quieren transformar la vida de las personas. Queremos agradecerte Sí, mucho que Un montón. hayas estado acá, gracias, porque para nosotros era importante justamente verlo desde este lugar, lo de Loan, obviamente estamos pendientes de que aparezca, pero queríamos charlar y dar a conocer justamente qué es lo que hace el Estado y a veces que no se difunde, ¿no? Totalmente. Bueno, Y gracias. agradecerte mucho esta presencia virtual y espiritual. No, y esperarla pronto en el piso para poder Sí. seguir profundizando sobre estas temáticas. Yo que son tan pregunté y me dijeron importantes. por Zoom, no tenía problema. Ah, mira. Yo me- Culpa de ya Diana, no- culpa de Diana. o el frío, no se habrá dicho, hace frío. Pero sí, Los con lunes a las gusto. 21 estamos aquí, así que cuando Ahí quieras va. organizamos. Si nos Ahí avisas va, con tiempo y te bueno. traemos un vinito de la vinería de la ocasión, una picadita para acompañar la charla. Excelente. Tengo que pagar el chivo. Buenísimo. No, Tengo que Todavía. pagar el chivo. Bueno, Ale, Pero bueno, les muchas... deseo lo mejor de los éxitos, y bueno, sí, que esto no suceda con los chicos y las chicas, y bueno, por supuesto que Loan aparezca prontamente y que haya justicia. Que haya justicia. Gracias, Ale. De nada, nos Un beso vemos. grande. Buenas noches. Besos. Bueno, hablábamos con Ale Shanahan. Shanahan,
ella fue directora nacional de la ex CENAF ahora. Y Sí. bueno, creo que nos dejó bastante claro, por lo menos, cómo funcionaba el Alerta Sofía, toda la institucionalidad que existe, porque todavía son leyes que existen, lamentablemente. Sí, pero cómo nos vaciaron las instituciones. Ujú. Y eso quiere decir que hay redes que ya no... Me quedo con una frase que hizo: nos quieren hacer creer lo del Estado bobo, pero en realidad el Estado no es para bobos. Exacto. Entonces me quedo con esa frase que para mí es fantástica de Sí. Alejandra. Grande en titular. Sí. Sí, totalmente. Ya son las 10 de la noche y nos estamos despidiendo con la operación técnica del Chino Román. Grande Chino. Nos Gracias. vemos el próximo lunes aquí en 3 en 1. Estoy acá acompañada por los mejores, por Fermín Pacheco y por Diana Dale. Lin. Y nos vemos el lunes que viene acá en 3 en 1. Gracias. Ponme un aro en el cuello, doblegame a beber de tu dopa dopamina. Lacérame la piel para que